This is no oil without fun. Hola, soy Andy González y esto es MVPs, el podcast. Aquí, como invitado especial, tenemos a Miguel Pasquel, analista de la NFL en ESPN. Bueno, Miguel, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por estar aquí. Ya para empezar, me gustaría que nos platiques un poquito cómo se siente ser parte de una familia tan importante en el deporte en México. Andy, primero muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí contigo y felicidades por este nuevo proyecto que tienes. Te deseo Muchas todos gracias. los éxitos, que seguro así se va a dar. Mira, de entrada te puedo decir que me costó muchísimo trabajo. No fue fácil llegar a ESPN. Estuve en muchos medios anteriormente. Empecé en Radio Fórmula, después en Radio Centro, en Efecto TV, medios donde aprendí muchísimo. Pero claro, como uno, cuando le apasiona tanto el deporte, la comunicación deportiva, pues tú tiras a lo más grande, ¿no? Y para mí entonces era llegar a ESPN. Te puedo decir que cuando me dieron la noticia de que estaba contratado por ESPN, te estoy hablando de finales de noviembre del 2015, hace más ya de 10 años. Fue de las mejores noticias que he recibido profesionalmente. Así que feliz de la vida, con muchísimos retos, muchos obstáculos, pero muy contento de estar ahí. Me imagino, qué padrísimo que ya lograste, bueno, pues estar en ESPN, en todo eso, y después de tanto esfuerzo, llegar a esto, ¿no? Cuéntanos sobre tu abuelo, porque me comentabas que era una figura muy importante en el deporte, específicamente en el béisbol. Sí. Cuéntanos quién es. Mira, qué interesante lo que mencionas, porque te puedo decir que de ambos lados, mis apellidos son Pasquel y Orbañanos. Del lado Pasquel, mi abuelo hizo mucho por el béisbol en México, muchísimo. Él en la década de los 40, cuando entonces a la gente de color y a los latinos no le dejaban jugar en las ligas negras, en las grandes ligas, y él ve el potencial que hay en las ligas negras en Estados Unidos. Así se conocían los Negro Leagues. Entonces él se trae muchísimos jugadores de mucho talento a jugar al México. Él era el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, al mismo tiempo era dueño del equipo Los Azules del Veracruz, pero este equipo Los Azules del Veracruz jugaban en la Ciudad de México, en lo que era entonces el Parque Delta. Ahí él trae a estos jugadores y a otros jugadores también de las grandes ligas a jugar a México. Y fue cuando los Estados Unidos se dan cuenta del potencial de estos jugadores de color y dicen, espérame, en México no están haciendo la competencia, por eso se le conoce la época de oro del béisbol en México, ¿no? Mucho gracias a mi abuelo Jorge Pasquel. ¿Qué pasa en el 1947 cuando los norteamericanos se dan cuenta de este potencial y dicen, no, tenemos que parar esto porque México, a través de Jorge Pasquel, nos está haciendo la competencia? Y es un día muy famoso, ¿no? En 1947, Jackie Robinson fue el primer jugador afroamericano en jugar en grandes ligas, y es ahora sí que es una leyenda auténtica en Estados Unidos y en el mundo del béisbol, ¿no? Y todo eso se derivó mucho gracias a lo que hizo mi abuelo Jorge Pasquel, ¿no? Eso fue que rompió la barrera del color, y por eso la década de los 40 es conocida como la época de oro en el béisbol en México. Y por otro lado, me voy al apellido Orbañanos. Mi abuelo fue en su momento, el papá de mi mamá, fue jugador del Necaxa. Posteriormente fue jugador del América, cuando eran los Cremas del América, ni siquiera las Águilas. Después fue presidente del Necaxa y después fue presidente de la Federación Mexicana de Golf. Entonces, como pudieras ver, entre Pasquel, Orbañanos, seguramente a Raúl Orbañanos lo has escuchado, ¿no?, hablar. Mi tío Alejandro Orbañanos fue presidente del América. Raúl Orbañanos, como bien lo decíamos, ya una leyenda, ¿no?, en la narración de los partidos de fútbol. Y bueno, entonces es por ahí donde vive toda esta pasión, tanto del lado Pasquel como del lado Orbañanos. No manches, ahora sí, de familia importantísima del deporte. ¿Cómo Sí. te sentiste el saber que tu familia tenía ese peso tan grande en el deporte? Pues muy padre, muy padre. A mí siempre
me ha encantado el deporte, desde niño he practicado el deporte, es algo que me apasiona, pero a diferencia de mis dos abuelos, que uno está en el béisbol y otro en el fútbol, que me encantan esos deportes, lo que siempre me ha apasionado es el fútbol americano. Eso era mi pasión, ¿no? Eso lo aprendí mucho gracias a mi papá. Mi papá siempre me inculcó ver el fútbol americano, le gusta mucho y practicar el deporte, no el que tú quieras, pero practica el deporte. Y el fútbol americano crecí viéndolo y es algo que me apasiona. Entonces, digo, cuando llego a ESPN a cubrir el fútbol americano, pues es una experiencia única. Una experiencia que llevo más de 10 años, insisto, muchísimo sacrificio, porque los fines de semana te toca narrar los sábados fútbol americano colegial de Estados Unidos, después la NFL, te toca show también los domingos, pero sumamente contento. Digo, ya llevo más de 10 años y cada vez más contento estar ahí. Padrísimo, padrísimo. Qué increíble que de parte de de tus dos lados de familia, uno se dedicó mucho al béisbol, otro al soccer y tú al fútbol americano. Exactamente. Cuéntanos cómo empezó ese sueño más bien, cómo empezó ese querer de ser comentarista de la NFL y qué tuviste que hacer, qué estudiaste, qué sacrificios tuviste que hacer. Todo eso. Mira, yo estudié administración de empresas, nada que ver con lo que tenía que hacer uno para comunicación. Dice mi mamá que es muy curioso que cuando yo era niño, yo veía los partidos de fútbol americano y decía, mira mamá, algún día voy a ser como él, algún día voy a ser él. Lo estaban narrando en el estadio, ¿no? Y bueno, pues algo que me apasionaba. ¿Qué te puedo decir? Como a los 20, 21 años teníamos unos amigos, una liga de fútbol. Y en esa liga de fútbol que manejábamos, una vez nos invitaron a Radio Fórmula, que en paz descanse mi buen amigo Aldo Fernández, nos invita a un programa de Radio Fórmula a hablar de la Liga de Fútbol. Y estamos aquí, como en este estudio tan bonito que tú tienes, y estábamos hablando de la Liga de Fútbol, y ahí ya sabes, con el micrófono y todo, digo, qué padre, esto me gusta mucho. Estoy hablando del año 2000, 2001, 2002 aproximadamente. Y ahí como me interesó mucho, ahí platicando con la gente de Radio Fórmula, especialmente Aldo, me empiezan a invitar a programas de los fines de semana a hablar de fútbol americano, a veces hablaba de tenis, y así fui creciendo. Era muy de vez en cuando, esto era, no sé, 2, 3 veces, 4 al año, no creas que era de forma consecutiva. Posteriormente me empieza a llamar más la atención y el mismo Aldo me invita a escribir en un periódico que se llamaba Palco Deportivo, y yo ahí tenía una columna. Empiezo a escribir en Palco Deportivo. Más adelante, ya con Alfredo Domínguez Muro, él me invita a un programa que tiene de Radio Centro, con Jacobo Saludowski. Y ahí y lo que hacía era grababa, no era en vivo, grababa cápsulas, y en ese programa que tenía Jacobo Saludowski con Alfredo Domínguez Muro, en la sección de deportes, salía mi cápsula para hablar de fútbol americano, de béisbol y de tenis. Y el mismo Alfredo, que muy agradecido también estoy con él, me invita después a Efecto TV. Efecto TV es un canal de paga, ¿no? Y eran entre semana, eran 1 o 2 a la semana, ¿no? Y es este sistema de cable que tú pagas. Y bueno, ahí estábamos nosotros en Efecto TV hablando de tenis, de fútbol americano, todo menos fútbol soccer. Y ahí muy contento estuve en Efecto TV. Y posteriormente se da la oportunidad, yo trabajaba en Wilson, la marca deportiva. Y hicimos algo con ESPN, hicimos algún convenio, patrocinamos algún evento con ESPN. Y un agente de marketing, que le tengo muchísimo aprecio, me contacta con la gente de producción y dijo, oye, mira, yo hago esto, escribo esto, he estado en este canal, me interesa que me contactes con la gente indicada. Y me contacta con Armando Benítez, que era en su momento pues, el VP de producción para toda Latinoamérica. Y me presento con Armando y me dice, mira, hay un proyecto para tener un programa de NFL que sea diario, ahorita tenemos nada más uno que se llama NFL esta noche, pero posteriormente, no sé si 1, 2, 3, 4, 5 años, va a haber este proyecto. Y bueno, para no hacerte el cuento tan largo, 3 años después de castings y que sale este programa, me llama Armando, me llama Selene, que trabajaba con él, me llama Fernando Salvador, que era el productor de NFL esta noche, y me dicen, bienvenido, estás contratado. En diciembre empezamos el programa de NFL Live. Es un programa que va a ir de lunes a viernes, todos los días del año, no solamente durante la temporada, todos los días del año, es decir, de enero a diciembre, de lunes a viernes.
y eres parte del equipo. Entonces fue, como te digo, Andy, de las noticias más increíbles, más satisfactorias que uno ha recibido a lo largo de mi carrera profesional. Me imagino, rayadísimo con esa Bueno, noticia. imagínate. Pero antes de esos 3 años me dijiste que tuviste que hacer castings. Cuéntanos Sí. todo ese proceso de castings, cómo Claro. se sintió, algún día fuiste rechazado. Sí, por supuesto. Cuéntanos todo No eso. es que sea rechazado. A ver, no vas con... ellos lo que te dicen te falta, ¿me entiendes? Y fui a castings allá en el norte donde tenía ESPN sus estudios, en la Ciudad de México, pues en la parte norte, y en Tlalnepantla, para ser exactos. Y ahí hice diferentes castings y me decían, no, tienes que vocalizar mejor, tienes que mejor ver a la cámara, tienes que hablar más despacio. Fueron 2 o 3 castings. Efecto TV me ayudó muchísimo. Porque no es lo mismo estar en el radio y grabar una cápsula o escribir una columna, allá estar a cuadro como estamos tú y ahorita, me explico. Allá ver a la cámara, a ver ya la dicción. Por ejemplo, te decían, haz estos ejercicios antes de salir a la tele y ponte un lápiz, una pluma y trata de hablar. Abajo de la lengua pones tu pluma y trata de hablar. ¿Me entiendes? Y eso te ayuda a vocalizar mejor y abrir mejor la boca. Así, Para que se entienda, ¿no? Exactamente, unos ejercicios que dices, wow, ¿no? Qué interesante todo esto, porque te digo, yo no estudié comunicaciones. Así que fue un proceso largo, imagínate, 3 años, yo con la ilusión y hablaba y me decían, ya pronto vas a tener otro castings. Y así fue, te digo, esto fue en noviembre del 2015. Noviembre del 2015, principios del 2013 fue cuando veo a Armando y bueno, ¿qué te puedo decir? Sumamente contento, pero si a lo largo de este proceso fue casting, seguir en Efecto TV, seguir escribiendo, seguir analizando y bueno, ya cuando me contrata ESPN, pues ya es tener clases de dicción, otro tipo de aprendizajes que uno se tiene que preparar, porque una cosa es que te contrate y otra cosa es prepárate, ¿me explico? Sí, claro. Ya prepárate y sobre todo lo más importante, Andy, diviértete. Sí, claro. Diviértete. Eso, si vas a algo a hacerlo a fuerzas, pues no va a servir. Y como tío, cada vez estoy más contento ya después de 10 años en ESPN. Sí, no, claro, o sea, bueno, esto claramente te fascina, ¿no? Sí. Pero si no te gustara, pues qué chiste, ¿no? ¿Sabes? O sea, tanto sacrificio para que no te guste y que te tengas que dedicar, pues casi toda tu carrera profesional en eso, pues la verdad no. Exactamente, no. Te quería preguntar ¿cuál fue ese momento? Bueno, más bien, si tuviste un momento en donde te quisiste ya dar por vencido de tanto casting, de tanto hablar y pues de tanto tiempo de espera para llegar a lo que tú querías. Qué buena pregunta. La respuesta es no. El día que me hubieran dicho, sabes que no hay oportunidad, porque por ejemplo, fíjate, Azteca hacer unos castings, ahí sí me dijeron, olvídalo, no, ni hablar, ¿me entiendes? Algo que se me olvidó comentarte también, antes de entrar a ESPN estuve en Televisa hablando de Fantasy Fútbol. Fantasy Fútbol, pues ya saben lo que es, ¿no? Fútbol americano virtual, y hoy en día es una industria que vale muchísimo dinero y en México se consume cada día más. Y Televisa me abrió las puertas y estuve haciendo pues un tipo de, no podcast, sino programas, ¿no? Hablando de fantasy fútbol. Estoy hablando de 2014, 2015, pero por TV Azteca sí fui rechazado, o sea, no hubo oportunidad, y ni hablar. Y entonces con ESPN yo dije, yo voy a hacer todo lo que pueda hasta donde pueda. El día que ESPN me diga, ¿qué crees? Hasta aquí no se va a poder ni hablar. Ahí ya dejas de intentar. Pero mientras no te digan absolutamente nada, tú intenta. Y los castings eran de cara al show de NFL Live que iba a ser diario. Porque te digo, no, en su momento era NFL esta noche, un show a la semana. NFL Live en su momento fue, te estoy hablando del finales del 2015, antes de la pandemia, era diario. Ya después cambió, pero ahorita en su momento era eso. Entonces, pues no, te puedo decir que no. Mientras la ventana está abierta y te digan dando esperanzas, fue adelante. Claro, pues no te han dicho el no. Exactamente. Entonces, si no te han dicho el no, pues a seguirle. ¿Por qué vas a decir tú no? ¿Me entiendes? Claro, te desesperas y dices, ¿a cuándo? Yo soy una persona sumamente perseverante. Trato de perseverar, alcanzar. Ya cuando te decían y dicen no, automáticamente ahí sí cierras la puerta, ¿no? Pero sí soy muy necio, Andy. Eso sí, soy muy necio y terco. Sí, luego como dice mi papá, está bien deprimirte ya. Si te dice el no, está bien deprimirte un día, pero pues la vida sigue. Claro. Y te tienes que levantar, está bien deprimirte un día porque sí se siente feo el recibir un no.
en cualquier cosa, sea académico, sea deportivo, sea en tu carrera profesional. La verdad es horrible, pero pues la vida sigue y las puertas, hay miles de millones de puertas. Tal vez esa se te cerró, pero otras se te abrieron. Exactamente. Mira, nunca sabes, ¿qué tal si TV Azteca me hubiera contratado? A lo mejor nunca hubiera entrado a ESPN, ¿me entiendes? Sí, las cosas Y honestamente, pasan. con todo respeto para fútbol americano, TV Azteca tiene su programa ahí de que pasa ciertos highlights los fines de semana, pero ESPN para mí es lo más de top que hay en cuestión de canal deportivo, sí. ¿no? De medios deportivos no hay nada como ESPN. Porque yo desde niño consumo ese producto y me encanta y lo veo y lo analizo. Sí, menos para lo que te gusta, que es el americano. Exactamente. Normalmente tú ves el americano a través de ESPN. No lo ves por otros lados, ¿no? Exactamente, y ESPN ahora sí que, y tiene ESPN todo el contenido que tú quieras, nomás, Sí, claro. pero hablando de fútbol americano, yo no Ese creo que hoy es. en México no hay un canal como ESPN. Y No como creo. nos comentabas, en México el fútbol americano, tanto flag como americano equipados, ha crecido muchísimo. Y ESPN, pues es una plataforma, pues gigante para el ámbito No, bueno, deportivo, ¿no? En México ESPN, mira, se transmiten muchísimos partidos de colegial. Pueden ser 3, 4, 2, 3, 4, hasta 5 partidos los fines de semana. O entre semana. Tienes NFL Live todos los días que hay partidos, es decir, lunes, jueves y domingos, a veces los sábados cuando al final de temporada o en playoffs hay. Tienes los partidos los domingos. Y ESPN no solamente va para México, también va para otros países donde también pasas en Latinoamérica muchos partidos sábados, domingos de NFL, todo el show de NFL. Entonces, el show que ustedes ven en ESPN a lo largo de los años de NFL Live, de toda la temporada, no solamente se ve en México, se ve también en grandes partes de Latinoamérica. Entonces es un producto, tío, que se consume muchísimo, la gente le apasiona el fútbol americano, como bien te decía, ya hoy en día la NFL hace unos años decidió que cada equipo tenga su estrategia mundial en los países donde quieran, y aquí en México, pues ya hoy te decía, ¿no? Los 49ers es un equipo que colaboro con ellos, y es el equipo número 1, donde más aficionados tiene, dicho por la NFL, ojo, no es por nosotros ni por nadie, los Steelers, los Cowboys, los Broncos, los Dolphins, los Chiefs, así que es algo que nos apasiona y qué bueno que siga creciendo esto. Y por cierto, aprovechando este espacio, ya se dio a conocer que San Francisco va a venir a jugar a la cancha del Estadio Azteca-Banorte en la próxima temporada. Se espera que el partido se entre en noviembre y diciembre. No han dicho el rival, yo espero que sean, yo creo que sean entre los Dolphins, los Cardinals, probablemente los Rams, aunque los Rams y San Francisco van a jugar en Australia, los Rams como locales. Pero qué padre, ¿no? Qué padre que regresa el fútbol americano a México. Sí, qué padre que ya no solamente el fútbol americano sea en Estados Unidos, ¿sabes? Que ya se pueda mover a México, a Australia, o sea, que ya empiece a ser un deporte más internacional, entre comillas, ¿no? O sea, porque sí son equipos de Estados Unidos, pero que ya se están moviendo a jugar a otros países. 9 partidos va a haber este año internacionales. Estás hablando de Australia, estás hablando de México, estás hablando de España, Alemania, Inglaterra y Brasil. Esos son los países que van a albergar. Creo que Inglaterra va a tener 3, creo que Alemania va a tener 2 o 1, no recuerdo. Y al rato va a ser Emiratos Árabes, porque también ya San Francisco y Washington tienen ahí derechos de comerciales. Brasil, tío, ya se dio. El año pasado se jugó en Irlanda. Así que poco a poco se va globalizando mucho más este deporte. Pero qué padre, la verdad, porque es un deporte, la verdad, muy, muy bonito. Sí. Mucha gente dice que no, por el contacto. Pero siento que es un deporte muy bonito y un ambiente súper, súper padre. Pues padrísimo, tío. Yo tuve una compañera que, Rebeca Landa, que fue campeona en los campeonatos mundiales, así que ella me ha platicado, ¿no? Todo lo que representa el flag football, tú también lo practicas, sí. Lo padre que está en México, somos una potencia mundial, yo creo que vamos a estar en las Olimpiadas, así que tanto en la rama femenina como masculina, así que qué padre que está creciendo tanto este deporte, ¿no? Sí, la verdad, padrísimo. Moviéndonos un poquito atrás, hablando de ESPN, cuéntanos un poquito cómo es tu día a día los fines de semana. Okay. Porque me comentabas que los sábados transmites los colegiales sí. Y en los domingos, bueno, obviamente cuando está la temporada, sí. Transmites la NFL. ¿Cómo es ese día a día? Mira, vamos a suponer, me toca el sábado. ¿Cómo funciona? Los jueves te mandan el calendario de la semana. Es decir, te dicen, ¿cómo es tu calendario
viernes al siguiente jueves. Así es como se maneja. Entonces tú te pones a ver y saber, por ejemplo, el sábado me toca un partido, es decir, a las 11 de la mañana. Hay dos opciones, puedes grabar desde tu casa o puedes grabar desde el estudio de ESPN. Entonces, si te toca entre tu casa, si el partido es a las 11, tienes que conectarte por aproximadamente, hablando de los sábados, a las 10:30, para checar audio, para que toda la cuestión tecnológica esté funcionando bien. Y bueno, el partido empieza a las 11, transmites desde tu casa. Ellos te dan todo el software necesario para conectarlo a tu computadora y tú ahí puedas ver el partido en vivo. Y después es el partido, ¿no? El partido de colegial sí es más largo de lo habitual de un partido NFL. De entrada, el show el show de medio tiempo es de 20 minutos, no es de 15. Uh-huh. Y entonces son de 3 horas y media, 4 horas puede llegar a ser. Y bueno, pues eso es el partido. Entonces, si por ejemplo empiezo a las 10:30, que me conecto, a las 11 empieza el partido, está acabando aproximadamente 2:30 más o menos, y ya, eso es un partido de fútbol americano colegial. Si te toca el domingo, te puede tocar y show y partido, o solamente show o solamente partido. ¿A qué me refiero con show? Todos los domingos hay NFL Live en la mañana antes de los partidos. Entonces, a lo mejor el show, que es desde el estudio de ESPN, es a las 11 de la mañana. ¿No? Suponiendo que los partidos son a las 12. Entonces tú llegas al estudio a las 10:30 aproximadamente. Antes, 1 hora y media antes, tú tienes una junta de producción para revisar ahora sí que el rundown, que es un tipo de minuta de lo que vamos a hablar durante el show. Entonces el productor hace un Zoom, repasamos todos los puntos a tocar. Esa junta de producción puede durar media hora, 40 minutos, 20 minutos, en fin, va variando. Y ya llegas preparado al show, ¿no? En base a lo que el equipo de producción prepara. Y ya si el show es a las 11, estás de 11 a 12 y a las 12 son los partidos. Si ese mismo día me toca narrar, voy a casa y probablemente desde casa ahí narro un partido de fútbol americano, ¿no? De NFL. Igual, te conectas media hora antes del partido. Si el partido es a las 3:30, te conectas a las 3, ¿no? Y bueno, ya estás con tu compañero del otro lado, porque son dos. Yo soy el analista, el que narra el partido y el analista. Y el equipo de producción también te va llevando, ¿no? Dicen, a ver, en 5 segundos vamos a corte, 5, 4, 3, y tú nomás escuchas eso. Corte, ya sabes. Entonces, es como así se lleva. Y muchas veces te puede tocar o nada más programa, o nada más partido, o las dos. Así que te puede tocar un día de 8 horas de trabajo de un domingo, o solamente 1 hora que es el show. ¿Entiendes? Sí, no, varía muchísimo. Sí, no, de 8 horas a 1 hora. Sí, varía muchísimo, pero es muy padre. Sí, no, wow, qué impresionante, la verdad. Esto ya es de tu día a día, ¿no? Sí. Esto ya es como una rutina que tú tienes. ¿Cuándo fue la primera vez, o sea, la primera salida en vivo que tuviste y cómo te sentiste? ¿Cómo mantuviste esos nervios? O sea, ¿cómo te sentiste? No, bueno, ya te puedes imaginar, nerviosísimo, pero muy, muy contento, porque cuando dominas un tema, es como cuando tienes un examen, ¿estás de acuerdo? Si llegas preparado al examen, sabes que te va a ir bien. Puedes estar nerviosa, pero si llegas con los conocimientos, te va a ir bien. Aquí llega uno preparado para lo que tiene que hablar. Ahora, afortunadamente, antes de entrar al aire en vivo, ya para el primer show, hablando de diciembre del 2015, hubo varios rehearsals que le llaman, ¿no? O sea, para practicar. Íbamos a shows que no eran en vivo, era simple para practicar y sentir la dinámica entre los compañeros. Entonces, ya cuando llegué al primer show, que digo, fue mediados de noviembre, mediados de diciembre, por ahí, aproximadamente del 2015, ya te sientes con más confianza. ¿No? Y a lo mejor el productor te dice, sabes que hablaste muy rápido, volteaste muy rápido la cámara y te quitaste. Son cuestiones técnicas tan mínimas que uno va aprendiendo de eso. Pero me sentí sumamente cómodo. Sí, a lo mejor al principio un poquito nervioso, pero conforme va avanzando el tiempo te vas sintiendo mucho más cómodo y más seguro, sobre todo viendo la cámara, porque ahorita puedes estar volteando la cámara y sabes que te están viendo, no sé, puede ser millones de gentes, ¿no? Sobre todo ahorita que fue la semana del Super Bowl, ahí sí sabes claro, que toda la gente que te está viendo. Entonces, pero es algo que me apasiona y ni piensas en eso y es algo que debes de aprovechar en su momento y cuando estás en la mesa de debate, pues pasarla bien, ¿me explico? Como si estuvieras con tus amigos, o sea, siendo muy respetuoso, por supuesto, con el compañero, defendiendo tu punto, pero no sintiendo esos nervios ni mucho menos. Al contrario, tú decir lo que tú piensas. Lo que sí es muy importante algo es, te dicen, no te pases de 30 a 40 segundos con tu idea.
Porque si alguien ya habla más de un minuto, ya la idea a la gente que ya te está viendo, ya le cambió de canal. Sí. Sé conciso, sé congruente y sé preciso. 30, 40 segundos tu vida y adiós. A lo mejor tu vida la traes en 2 minutos, no va a servir. Sé conciso y preciso y eso te va a servir. Sí, claro, esos 30, 40 segundos es la que la gente pues se engancha y ahí es donde decide Exactamente. si se queda Ujú. o le pone next, ¿no? Exactamente. Bien dicho, Andy. Así Sí. Ahora, cuéntanos si hubo una entrevista así con un jugador de la NFL, no sé, de los 49ers es. No, o sí. de cualquier figura en el deporte, en el americano. Cuéntanos si tuviste una entrevista con ellos, cómo te sentiste al ver, no sé, a un jugador ahí y decir, wow, o sea, estoy entrevistando a una figura increíble del deporte. Mira, te voy a contar estas anécdotas que la verdad significan mucho para mí en mi carrera, lo que he logrado. Llega la pandemia y las cosas cambian muchísimo en ESPN y bueno, en todo el mundo, ¿no? Prácticamente. El show ya no se vuelve todos los días, el show se vuelve ya posteriormente solamente los días que va a haber partidos, como te decía, lunes, jueves, domingos, después entre los sábados. Y yo digo, cuando era plena pandemia, ¿qué plus le podemos dar a este show? No porque pues ya todo era por Zoom, ya el show no era presencial, ya posteriormente fue presencial, pero fue un año y medio después. Empecé a contactar a varios equipos, yo googlear, a ver quién es el director de relaciones públicas de los Cowboys, quién es el director de relaciones públicas de los Steelers, de los 49ers, así. Oye, me presento, mucho gusto, soy Miguel Pasquel, analista de... Y, ¿con qué fin? De poder conseguir entrevistas para el show, darle ese plus al show, ¿me entiendes? Sí. Y al principio me costó mucho trabajo. No, ¿y por qué? ¿Y quién eres? Estamos en plan, en fin. Después de 6 meses, 7 meses, te puedo decir que contacté a todos los equipos, googleando sus nombres, y empecé a hacer entrevistas. Y una de las primeras entrevistas que tuve fue con Jerry Rice. Jerry Rice es el mejor receptor de todos los tiempos. Jugó con los 49ers y al final un ratito con los Raiders. Y con Seattle, pero bueno, más bien que se caracteriza por su excelente carrera con los 49ers, ganó 3 Super Bowls. Y bueno, y cuando entrevisto a Jerry Rice, digo, no lo puedo creer. Y te voy a decir curiosamente cómo entrevisto a Jerry Rice. Yo lo seguía en Twitter, bueno, hoy X. Y él me sigue de regreso, veo que me sigue a las 2, 3 semanas, te dice, te está siguiendo Jerry Rice, digo, no lo puedo creer. Y tú, No. esto no es él. Exactamente. O sea, es un una voto, cuenta, yo todo sí. saber algo. Pero ya cuando ves verificado de que tiene no sé cuántos miles de followers, dije, no, sí es Jerry Rice. Llegó que fue el verano del... La pandemia fue en el 20, que habrá sido verano del 21, ¿no? Aproximadamente. Para esto ya había entrevistado a Justin Herbert, el quarterback de los Chargers, una súper entrevista por Zoom, te paso en los Chargers, en fin. Y cuando entrevisto a Jerry Rice, le mando, ves cuando en X, Twitter, cuando tienes cuenta, si te sigues los dos, le puedes mandar un mensaje directo. Y le mando un mensaje, oye, me interesa, dije, nunca me va a contestar, ¿no? Oye, soy Miguel Pasquel, mucho gusto. Me interesa entrevistarte, ¿cómo ves? Me dijo, sí. Y me contesta, yo dije, nunca me va a contestar. Y me contesta a los 2 semanas, 10 días, oye, claro que sí, por favor contacta a mi representante, este es su correo. Y dije, wow. Y tú, órale, sí me No, respondió. exactamente. Y contacto a su representante y entrevisto a Jerry Rice, no sé, 2 semanas después. Y al final de la entrevista, ya cuando él tiene una gorra que se llama GOAT, ¿no? Que es el greatest of all time, el mejor de todos los tiempos. Y le digo, oye, todo en inglés, me dice, oye, le digo, muchas gracias por la entrevista, quiero tener una gorra como la tuya, no sé qué. Y me dice, le digo, tú eres el GOAT, tú eres el mejor de todos los tiempos. Y me interrumpe y me dice, no, Miguel, el GOAT eres tú eres el mejor de todos los tiempos en lo que tú No haces. manches. Entonces, eso lo tengo ahí fijo como en mi perfil de Twitter X y de Instagram también. Entonces, fue algo padrísimo, la verdad, que cuando me dijo eso fue wow. Y ya posteriormente lo he entrevistado en diferentes ocasiones, llevo más de 300 entrevistas a raíz de eso. O sea, recibí una carta del comisionado de la NFL, Roger Goodell, felicitándome por esas más de 300 entrevistas, sumamente agradecido con todos los equipos que me han abierto las puertas, ¿no? Para conseguir estas entrevistas. Y tío, no me costó muchísimo trabajo, sí, te rechazan, sí, pero hay que seguir, hay que ser perseverante y lograrlo. Y otra entrevista que tuve muy padre, que fue un compañero de Jerry Rice, fue Steve Young. Steve Young ganó un Super Bowl también como titular con los 49ers, fue el último que ganaron los 49ers, que fue en 95, enero del 95.
Y ya lo había entrevistado por Zoom, pero no es lo mismo por Zoom a una presencial. Y ahorita en el Super Bowl estaba en contacto, que fue en San Francisco, con la gente de los que lo representan, y era muy difícil porque él estaba ocupado, ya te puedes imaginar, todo el día, y nosotros también. Nosotros íbamos de trabajo y desde la mañana hasta en la tarde, noche estás ocupado trabajando. Pero entrevistar a Steve Young no es cualquier entrevista. Sí, no, obvio. Y y el juego era el domingo, estaba en contacto con su representante desde el lunes, y me dice, ¿sabes qué? Se ve muy difícil, no sé qué. Y el viernes en la mañana le digo, oye, a ver, te voy a mandar una Hail Mary. Hail Mary es como un último milagro, a ver si se puede tener la... Hail Mary se conoce así el dicho cuando es un pase de último minuto en el fútbol americano. Sí, así que ya de no, todos, que o sea, vete a un touchdown, recto todos, y a ver si... exactamente, a ver si la agarra alguien, ¿no? Ya, a ver si. Y afortunadamente me dice, sí se pudo, hoy te vemos en el hotel donde se está quedando, llegamos al hotel donde estaba quedando, nos dieron pues un lounge ahí padre para entrevistar, y entrevisté en persona a Steve Young. No es lo mismo, te digo, insisto, por Zoom a que por presencial. Sí, Y no, estuvo obvio. Steve Young y salió en las diferentes plataformas de ESPN, y bueno, padrísimo, ¿no? Entonces son esas dos entrevistas que realmente me han marcado mucho. He entrevistado mucho también, algo que me marcó muchísimo, con Sandra Douglas Morgan, que es la presidenta de los Raiders, de Las Vegas Raiders, la primera presidenta afroamericana en la NFL, así que eso me dio muchísimo orgullo, ¿no? Poder entrevistar, aparte una mujer, ¿no? Sabiendo lo importante que es ese puesto, y bueno, esta fue aquí en México, cuando vinieron a México a hacer una campaña de mercadotecnia. Y la verdad, esas tres son esas entrevistas, entre muchas más, que me han marcado muy padre, ¿no? Sobre estas más de 300, ya son 342 entrevistas que llevo. Qué increíble, la verdad. O sea, increíble entrevistar a figuras tan grandes Sí. del americano y también a esta mujer, ¿cómo dijiste que se llama? Sandra Douglas Morgan Sandra, ajá, es la presidenta de los Raiders. Wow, o Sí. sea, qué padre. Justamente tocaste el tema de la pandemia. Ahorita se me ocurrió una pregunta y la pregunta es como, ¿cómo? A ver, o sea, porque en la pandemia todos encerrados, nadie podía ver a nadie. ¿Cómo fue ese proceso que tuviste tú en la pandemia siendo parte de ESPN? O sea, ¿qué hicieron? ¿Tuviste que hacer las entrevistas en tu casa o fue todo igual? Mira, el proceso fue muy difícil porque primero acóplate, ¿no? Sí, claro. No, o sea, la pandemia, ¿te acuerdas? Empieza en marzo del 2020. Ahí tardamos, no mal recuerdo si fueron 1, 2 o 3 meses en tener ya todo listo para poder estar al aire otra vez. Y todo fue por Zoom. Te mandaban todos los softwares, te digo, para instalar en tu celular o a tu iPad, conectarte y estar viendo a tu celular. Y así fue, no sé, 6 meses o 8 meses, no recuerdo cuánto tiempo fue, pero fue mucho tiempo. Entonces fue un periodo difícil, ya sabes, con tu audífono acá, otro acá, escuchando, viendo acá. Tú no veías nada más que a tu cámara, tú no veías el show. Pero así fue, no sé, no me acuerdo si fue exactamente 1 año, 10 meses, pero fue todo el 2020, seguramente así fue. ¿Tú Así qué fue. dices que es más complicado? O sea, estar al aire ahí en ESPN o por Zoom. No, por Zoom, mucho más. Eso de la pandemia, mi respeto es con todo el equipo de producción y los técnicos que lograron esto. Porque no nomás era NFL Live, eran los programas de fútbol, soccer, fútbol picante, Sports Center. Todo era a través digital, desde tu casa. ¿Qué ¿No? cosas cambiaron de ser presencial a ser, pues, en línea? Pues mira, presencial tienes a tu equipo aquí, tienes a la producción escuchando, o sea, técnicamente era mucho más fácil. Aquí a veces, a lo mejor el Wi-Fi no te servía tan bien, entonces te iba la señal o se iba la señal de tu compañero, tú no veías a tu compañero, le tocaba a lo mejor hablar a alguien más y se le había ido la señal y tú no sabías qué pasaba, entonces el productor te decía, entra tú, Michael, o entra tú, fulanito, ¿me explicó? Entonces era muy difícil esa cuestión, pero la verdad el equipo hizo un excelente trabajo y las cosas afortunadamente salieron adelante. Y lo Sí, que no, te iba a qué decir, y bueno. de las entrevistas fue tanto el trabajo que me costó, que yo empecé durante la pandemia, pero ya las primeras entrevistas que conseguí, te digo, fueron en 2021, ya con Justin Herbert fue una de las primeras, el quarterback hoy de los Chargers, posteriormente fue la de Jay Rice que te platiqué, y así en día te puedo decir que ya son 342 las que llevamos hoy. Pues son Desde ese muchísimas. Son muchísimas. Muchísimas. Son muchísimas y la verdad es un buen contenido que a la gente de ESPN y al consumidor de ESPN que le gusta el fútbol americano le gusta, así que muy padre la verdad. Sí, no, claro. Ya que nos contaste todo ese camino que tuviste,
quiero que nos cuentes a toda la gente que te está viendo, ¿cuáles fueron o es tu momento más MVP que has tenido? Hijo, qué buena pregunta, Andy. Es que han sido tantos. A ver, lo de Jay Rice me marcó muchísimo. Lo de Jay Rice cuando me dijo, you are the GOAT, o sea, tú eres el mejor de todos los tiempos, me marcó mucho, porque no te lo está diciendo cualquiera, te lo está diciendo, para muchos, escuchen esto, el mejor jugador de todos los tiempos, arriba de Tom Brady, arriba de Joe Montana. Jay Rice en 2011, cuando todavía Brady jugaba, Tom Brady, fue votado por jugadores como el mejor jugador de todos los tiempos, no nomás en su posición. Así que eso fue algo que me marcó muchísimo. Y el otro fue cuando me dijo Fernando Salvador, el productor de ESPN, en diciembre del 2018. Me dijo, Maiko, vas al Super Bowl, a cubrir el Super Bowl, que fue en Atlanta del 2019. Así que eso también me marcó muchísimo. Esa noticia, ahí lloré, te lo digo así, lloré de la emoción. Digo, no creas que, no, pero se me salieron las lágrimas de la emoción. Sí, no, porque claro. Sabes que tanto trabajo, tanta dedicación, tanto esfuerzo, tanta perseverancia, como te lo he dicho que soy, que te den esa noticia de ir a cubrir el Super Bowl. Es padre. Ahora, uno piensa, wow, qué increíble ir al Super Bowl. No vas de vacaciones, vas a trabajar. Y es mucho trabajo, pero es una experiencia única. Entonces, sí, pero vas a trabajar algo que te apasiona. Exactamente. ¿Cómo se sintió? Bueno, ya me dijiste que se sintió así esa emoción increíble de recibir esa noticia del Super Bowl. ¿Cómo te sentiste ya estando ahí, de empezar ya a cubrir el Super Bowl? Llegué desde que el Super Bowl fue en Atlanta, entonces de que se abren las puertas del aeropuerto, cuando ya pasas migración y aduana, luego ya con mi celular grabando y entrevistando a personas y subiéndolas a mis historias, ya sabes, todo el tiempo con la sonrisa hasta acá, feliz de la vida, feliz, aproveché todo el momento de que pude, ¿no? Me imagino. Todo el momento. Y fíjate que algo que se me pasó, porque años posteriores fue cuando me contactan los 49ers. Vieron las entrevistas que estaba haciendo con jugadores de ellos. Había entrevistado a George Kittle cuando estaba Jimmy Garoppolo, a varios jugadores de Trent Williams, Fred Warner. Y me dijeron, oye, Miguel, queremos que colabores con nosotros, que seas un colaborador oficial con nosotros. Así que esa es otra noticia que dices, wow. Sí, ¿no? ¿no? Que dices, wow, qué padre poder colaborar adicional a ESPN, colaborar con equipo con los 49ers. Para esto tuve que pedir autorización con ESPN, porque dijo, oye, yo feliz, pero déjame que me digan, ok. En ESPN pedí permiso, oye, me están pidiendo colaborar, me dijeron, adelante, por supuesto, muchas felicidades. Así que esa noticia también me marcó muchísimo. Ya para ahorita estoy terminando mi 5ª temporada con ellos. No, qué increíble. De ESPN al Super Bowl, del Super Bowl con los 49ers. Sí. ¿Tú pensaste en llegar a lo que eres hoy en día? ¿O la verdad nunca te pasó por la cabeza? Pues mira, es que no es de que dije no. Yo lo que sí dije, voy a luchar por ello. Voy a luchar, voy a ser perseverante, voy a buscar esto. Nunca dije, no voy a llegar, no. Pues si tienes esa mentalidad, tú solo te estás menospreciando, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. No. Tú luchas hasta donde tú puedas, hasta donde tú quieras. Si tienes esa ilusión, hazlo. Yo a toda la gente, es mi mensaje para todos. Si ustedes tienen esa ilusión de lo que quieran hacer en su vida, pero si se lo proponen, te juro, lo van a llegar y lo vas a hacer. Pero tienes que ser consistente, muchísimos sacrificios. A mis amigos los dejé de ver, casi todos los viernes me tocaba trabajar antes de la pandemia, prácticamente todos los viernes. No tenía esa vida social como me gustaba, ¿me entiendes? Antes de esto, pero es algo que me apasionaba, me explico. Así que, lamentablemente, hubo un viaje muy padre cuando cumplimos 40 años de todos los cuates, y era justo cuando empezaba la temporada. Y pues ni modo, tuve que sacrificar ese viaje sabiendo que no me podía ir, ¿me entiendes? Cuando está empezando la temporada. Ni modo, son viajes, pero situaciones que tienes que sacrificar, pero si es lo que te gusta. Así que ese es el mensaje para todos ustedes y para ti en esto que estás empezando, haciendo todo el éxito, porque te va a ir muy bien. Muchas gracias. Sí, la verdad, sí, la constancia y pues el esfuerzo y obviamente el saber que vas a ser rechazado. Eso, ¿sabes? Dalo por hecho. O sea, Sí. eso te va a pasar en toda tu vida. Te va a pasar, ¿no? Con tus amigos, en tu vida profesional, en tu vida deportiva, siempre te va a pasar y eso lo tienes que tomar como un boost de, ok, me dijiste que no, ahora voy a hacer que ese no se vuelva un tal vez y ahora ese tal vez se vuelva un sí. Exactamente. Pero Así. bueno, ya para cerrar,
me gustaría que les digas a todos los que te están viendo cómo te pueden encontrar en redes sociales. Sí, claro, me encuentras como Maico Pasquel, M-A-I-C-O Pasquel en X, Twitter. El nombre de Twitter no se me olvida, ahí lo dejo, lo sigo diciendo. Sí. Y en Instagram como Maico-Pasquel. Ahí pueden ver historias, las entrevistas, contenido que subo. Así que ahí, así soy como redes sociales, Sandy. Va, muchísimas gracias, Miguel. Ya para que sepan, para que lo vayan a seguir. Muchas gracias por ver este episodio y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Encantado, Andy. Muchas gracias a ti. Adiós.